¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Es una semana especial la que viene, no hay ninguna duda. Le voy a dar referencias de 2 o 3 momentos de carácter económico y social que vamos a atravesar a lo largo justamente de los próximos días, donde quizás lo principal es, bueno, arranca la revisión, famosa revisión del Fondo Monetario Internacional para el primer trimestre de este año con respecto a los números de la Argentina en el marco de lo que es un acuerdo que en gran medida uno podría decir que es discutido, que es polémico, que de alguna forma también en la génesis misma del acuerdo lo que existe es la especulación de algunos sectores del gobierno nacional de que eso sea rediscutido de forma completa, ¿no? A partir de cambios en el contexto internacional, pero también a partir de lo que es el propio interés del gobierno de empezar a pelear, yo diría, a llevar una especie de fricción con respecto a algunas cuestiones. Por supuesto que no estoy hablando de todo el gobierno y usted lo comprende perfectamente bien, ¿no? Estoy hablando de algunos sectores cuya disputa no es solamente con la Casa Rosada, y esta es una hipótesis que quiero compartir bien temprano en el arranque de este programa, es decir, la disputa que hoy está llevando adelante, llamémoslo el kirchnerismo, no es solamente con la forma de hacer política económica del gobierno, de la Casa Rosada, sino también es una especie de tiro por elevación con el propio Fondo Monetario Internacional. El kirchnerismo ya está discutiendo con el Fondo Monetario algunas cuestiones que son centrales para el devenir de la economía y de lo social también en nuestro país. 3 o 4 datos fundamentales rapidísimo para compartir con usted en este arranque de programa. El primero de ellos lo tenemos, señor director, ya en pantalla. Son los datos de inflación que se van a conocer esta semana. Por supuesto, también el repaso es a lo que sucedió en el mes de abril. Y uno puede ver distintas consultoras, Analítica, Ecogo, Equilibra, que están llevando un número de aproximadamente del 5,3 y el 6%. El REM del Banco Central, que es una especie de quinta esencia de más de 40 consultoras y bancos, algunos de esos consultoras y bancos se equivocan muchísimo, esto hay que decirlo también, ¿no? Pero digo, en general, lo que uno ve es que el promedio, bueno, termina siempre relativamente cercano a lo que da a conocer el INDEC. En este caso está dando 5,6%. En todos los casos lo que hay que marcar es que la inflación sigue siendo sumamente elevada y que los pisos en general, en una especie de promedio corto, van asumiendo una nueva escala, ¿no? Es decir, ¿está acelerándose la inflación? Uno podría preguntarse. La respuesta en el corto plazo sería sí, y en todo caso allí empiezan a diverger lo que son los pronósticos, ¿no? Por un lado están aquellos que dicen, bueno, la inflación va a bajar rápidamente en el mes de junio, el caso del gobierno nacional, Casa Rosada, y están aquellos que dicen, bueno, atención, porque esa inflación que ustedes dicen que va a bajar tiene muchos elementos en el medio por los cuales podría no hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa en el mes de mayo? Se preguntará usted, que está en curso y que por supuesto el dato recién del INDEC lo vamos a conocer en el mes de junio. Lo que pasa hasta ahora y lo que se está midiendo son estos incrementos solamente en la primera semana de mayo. Esto es, usted se lo muestra esto a alguien en otro país y dice, ¿pero qué esto es mensual o esto es anual? No, esto es solamente en una semana, 2,2 en frutas, 1,3 en bebidas, 1,8 en verduras, 0,5 en lácteos y 1,8 en carnes. Ahora, ¿desde dónde se discute, ¿no?, la política económica? Yo digo, es una especie de debate a cielo abierto, es un debate muy importante porque, de hecho, no solamente lo que se está marcando, si usted quiere, es, bueno, cómo se va a seguir en materia de decisiones de carácter económico, sino también cómo se le va a discutir al Fondo Monetario. Un Fondo Monetario que esta semana, como le decía, ya empieza a hacer la revisión del primer trimestre. Sobre el primer trimestre, la verdad es que no hay mucha problemática. La Argentina ha cumplido con lo que pactó con el Fondo Monetario, pero ya en el segundo trimestre del año las cosas van a ser distintas, ¿no? Mucho de lo que discute el kirchnerismo, bueno, guarda una relación con lo que podría empezar a generar fricción con el Fondo Monetario a partir del segundo trimestre del año. Lo que quiero marcarle es que en algún punto habrá que preguntarse si aquello que, como dijo acá Jorge Alemán, para mí lo marcó muy bien, ¿no?, aquello que sirvió para conformar una estrategia de carácter electoral, quizás no lo fue tanto en términos exitosos para llevar adelante un gobierno con cierto consenso en materia de política económica. Me parece que en ese sentido no hay ninguna duda. Y la pregunta que quiero hacerle es, ¿acaso no habrá que ampliar un poco más esa mesa de decisión? Es decir, más que cerrarnos a una sola idea, uno podría preguntarse, bueno, pero finalmente, ¿cuál es el plan económico que se está discutiendo? Más allá de algunas cuestiones centrales, digo, ¿no tendría que ampliarse esa mesa
de decisión un poquito más importante, llevarlo a lo que es quizás la centroizquierda, lo que es muy representativo de los gobiernos nacionales y populares en la Argentina. Estoy pensando en referentes de los distintos espacios, pero por ejemplo pueden ser de los sindicatos, de las organizaciones sociales, podría haber también gobernadores que formen parte del peronismo, y sumar, por supuesto, al kirchnerismo y al albertismo, ¿no? Y esa mesa podría quizás tener algún tipo de consenso sobre cuáles van a ser las políticas económicas de aquí en adelante, ¿no? Esta podría ser parte, me parece a mí, de la discusión. Cuando analizamos, por ejemplo, a ver qué puede pasar con respecto a la evolución de los precios, señor director, lo que tenemos son los aumentos de combustible. Esto pasó en el día de hoy. Esto pasó en el día de hoy. Entonces, cuando uno mira hacia adelante y dice, ¿va a bajar la inflación en la Argentina? Mire, si remarcan los combustibles, la verdad que es complicado, o en todo caso habrá que compensarlo de una forma realmente notable. Usted tenía allí las estaciones de servicio de Action y también de Shell, son las que en el día de hoy ajustaron. La pregunta es qué va a hacer YPF. Nos hacemos esa pregunta, si uno quiere que no tenga un impacto inflacionario el aumento de combustible, bueno, uno podría pensar, el gobierno debería hacer un sacrificio por esa línea. ¿Lo hará? Vamos a ver qué pasa. No pasa habitualmente. Habitualmente pasa que todas las petroleras suben el combustible de la misma forma. Bueno, y en este contexto está claro que el precio de la energía en el mundo también ha trepado y ha asumido, me parece a mí, una nueva escala. ¿Qué se discute también, o qué se ha discutido en la última semana? Bueno, las paritarias. ¿Y cuál es la novedad? La novedad es que ha asumido un piso más importante la discusión paritaria. Es decir, que no solamente la inflación tiene un piso más alto, la discusión paritaria también lo tiene, y en este caso lo que vamos a ver son cómo fueron cerrando algunas de las paritarias del 2022, 85% seguridad privada, 64% estatales, 61% molineros, 62% construcción, 63% aceiteros. Pero tenemos una más, ¿no? Uno podría decir que esto es una buena noticia porque de alguna forma lo que muestra es que la negociación en términos salariales, por lo menos en lo que son los empleos formales, pareciera que podría llegar a empatarle a la inflación. Pero usted sabe que la dinámica es otra, ¿no? Que siempre se paga precio nuevo con salario viejo y que en todo caso en algún momento viene ese ajuste, con lo cual siempre en el ejercicio, en términos paritarios, salvo que uno cierre una paritaria muy importante, siempre si no se va perdiendo poder adquisitivo. Esto es como han cerrado los gastronómicos, los bancarios, comercio, telefónicos y también en el caso de sanidad. Bueno, algunas cuestiones para mencionar rápidamente. Primero, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno? ¿Qué es lo que está diciendo el ministro de Economía, Martín Guzmán, con respecto a cómo se está llevando adelante el crecimiento económico, ¿no? El gobierno, fíjese que pone mucho el foco en el término crecimiento, ¿no? Se está creciendo, suben las exportaciones, no hay ninguna duda. Es decir, si uno mira los indicadores económicos, y esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades, lo hemos marcado, quizás uno podría decir, bueno, la macroeconomía, lo que se entiende como la macroeconomía, tiene algunos indicadores que la verdad que dan bien y que dan mucho mejor incluso que la época del expresidente Macri, lo que ya es mucho decir porque tuvimos una pandemia en el medio. Pero entonces uno dice, bueno, ¿pero cuál es la fórmula de crecimiento del gobierno? Bueno, está planteada en términos de las exportaciones, en términos de la creación de puestos de trabajo. A ver, lo vamos a escuchar al ministro. Crecimos en el 2021, estamos creciendo fuertemente en el 2022 y podemos seguir creciendo en el 2023. Ahora, y así hacia adelante. Pero para que eso ocurra es muy importante tener cierta seriedad, racionalidad, programación, entendiendo las distintas restricciones que enfrenta el país e ir administrando esas restricciones y haciendo política económica para que esas restricciones cada vez sean menos duras, para que cada vez haya más oportunidades. La clave de cualquier esquema para atacar la inflación es transformar las expectativas, es cambiar las expectativas. ¿Sí? Por eso es fundamental tener no solamente un programa económico consistente, que es lo que hemos diseñado, sino que sea creíble, que se crea que esto es por donde se sigue. Y es lo que nosotros venimos implementando ese programa. Muchas veces hay dudas sobre qué pasa, si sigue o no sigue, y lo que nosotros planteamos del Gobierno Nacional es el compromiso absoluto con seguir por esta línea, sobre la base de la convicción de que este es el camino para tranquilizar a nuestra economía.
Bueno, el ministro dice tranquilizar la economía y la apuesta es, bueno, en la medida que yo tranquilizo a la economía, que sigo por esta línea, es que eso tiene un efecto virtuoso. La verdad es que también lo que hay que mirar, más allá de que crecen las exportaciones, la verdad que lo que dice el ministro, si uno lo agarra en detalle, es así, es decir, en términos macroeconómicos se crece, pero también si miramos, por ejemplo, los últimos 14 meses, usted podría decir, bueno, el empleo privado creció 14 meses consecutivos, y la verdad que eso es un proceso virtuoso, es un proceso que no se daba desde hace muchísimo tiempo. Pero también si mira los salarios, lo que uno podría decir es, los salarios están por debajo de los de 2019. Es decir, se creó empleo, pero los salarios que estás pagando están por debajo de los que estabas pagando en el año 2019. ¿Y cómo le fue al sector informal de la economía? Porque también va cambiando un poco cómo se conforma el mercado de trabajo. Bueno, le fue peor. El sector informal de la economía está prácticamente entre 40 y 45 puntos por debajo de los salarios que se pagaban en el año 2015. Estoy yendo más atrás. Estoy yendo más atrás. O sea, ahí uno podría tener el acumulado del gobierno del expresidente Macri, la pandemia y este último tiempo. Es decir, la verdad que la radiografía no da bien. Entonces uno podría pensar, bueno, pero ¿qué es lo que viene hacia adelante? Y mire, lo que viene es una luz roja muy grande, como la de esta cámara que me está mirando. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas cuestiones que podrían empezar a jugar y que ya están jugando a contramano del crecimiento. Es decir, cuando el gobierno dice vamos a crecer, quizás hay que poner una nota al pie diciendo bueno, si esto sigue así, no vas a crecer tanto. Desde la inflación, que es muy alta y que estás generando una retracción, se calcula de 2 puntos porcentuales en el crecimiento, es decir, podríamos haber crecido 2 puntos porcentuales por la inercia del año pasado, pero por la inflación tan alta ya se crecieron 2 puntos menos. Y al margen de eso, uno podría agregarle varias cuestiones que a mí me parecen importantes, que yo me había tomado alguna nota, pero bueno, claramente digo, el compromiso asumido con el Fondo Monetario tiene 3 o 4 variantes que implican necesariamente traccionar la economía para abajo, que implica darle un martillazo al crecimiento económico. Usted dice, ¿pero por qué? Bueno, primero porque tenés que guardarte dólares en la reserva del Banco Central, es decir, no podés dársela a un importador y en lugar de eso tenés que dejarlas en el Banco Central para pagar la deuda. Con lo cual, eso de retasearle los dólares a un importador o a alguien que está produciendo un producto en la Argentina, pero que tiene componente importado, te va a generar una menor actividad económica, te va a traccionar hacia abajo el crecimiento. El compromiso de devaluación genera inflación de vuelta, es decir, mantener un tipo de cambio relativamente, en línea con la inflación, puede generar obviamente mayor inflación, ajuste tarifario, lo que veíamos, la suba de los combustibles, la posibilidad de establecer una especie de meta del déficit, es decir, vos tenés que ahorrar el gasto público para que el déficit baje, pero claro, no podés hacer políticas un poco para cebar la demanda agregada, para generar más demanda, para que haya un ciclo económico más importante. No podés conducir el ciclo económico porque no tenés recursos. Entonces, fíjese cómo hay muchísimos elementos, ¿no? Hay muchísimos elementos. Por último, y para terminar, a ver lo que decía el fin de semana Máximo Kirchner. A ver, lo escuchamos. Y que nosotros necesitamos poco a poco que nuestro pueblo vaya recuperando su poder adquisitivo. Y que lo que tenemos que evitar, porque es lo que están trabajando, yo recién la escuchaba a Mariel, es muchas veces cuando quieren enfrentar a los trabajadores formales que menos ganan con los compañeros trabajadores que tienen el salario anual complementario de las economías populares. No podemos dejar que nos enfrenten entre nosotros y entre nosotras. En todo caso, lo que está alto no son aquellos compañeros que son parte de políticas públicas necesarias muchas veces, siempre, casi en los medios de comunicación, vilipendiadas, maltratados, maltratadas, sino que lo que hay que subir son los salarios. Y que lo que no hay que romper, y les pido por favor en nuestros barrios, es la solidaridad entre el que tiene un trabajo registrado y entre el que no lo tiene. Y que nosotros necesitamos poco a poco... Bueno, ahí me parece 2 o 3 líneas de lo más importante. La conformación del mercado de trabajo, que ha sufrido mucho en los últimos años en la Argentina y que a veces no figura en las cifras, ¿no? Se crean puestos de trabajo, pero también al mismo tiempo hay mayor cantidad de trabajos informales. Esto también hay que marcarlo. El poder adquisitivo del salario, clarísimo, no hay ninguna duda con respecto a ese tema. Y en todo caso, si usted quiere, la última y la buena noticia es que lo que estamos discutiendo es cómo generar, en gran medida, y lo que discute el gobierno es cómo generar
presentar un programa económico que genere mayor inclusión. De nuevo, la hipótesis, el kirchnerismo está discutiendo no solamente con la Casa Rosada, sino también con el Fondo Monetario, ¿no? Está disputándole al Fondo Monetario lo que va a terminar siendo, creo yo, una especie de imposición del fondo, tal como nos tiene acostumbrados, no ahora, pero sí en las próximas semanas, y por eso entonces la salida es todo un interrogante, ¿no? ¿Cómo se sigue desde aquí? La propuesta es quizás con una mesa un poquito más amplia que pueda nutrir de distintas ideas de carácter económico, cómo se lleva adelante. No solamente la discusión en términos electorales, no solamente la fórmula electoral que se va a conformar de aquí en adelante, sino también cómo se lleva adelante la ejecución del gobierno en el día a día, ¿no? Hay que abrir, me parece, ahí también algún tipo de debate. Rápidamente, si le parece, para arrancar nuestro programa, vamos a ver el siguiente resumen de la última semana.